la elección, en este caso de mi cargo como suplente, se fuera extendiendo hasta que 2 años y 7 meses después de haber elegido al propietario, eligen al suplente. Entonces, siempre hemos mantenido como esa distancia, digámoslo así, de la academia con ese tipo de puestos y demás, lo cual es malo porque debería de ser una buena oportunidad, sobre todo por el sector del cual provenimos, que es el sector educación, el sector donde uno pues tiene mucha influencia con los futuros profesionales de cualquier carrera, ¿verdad? Entonces creo que es importante la participación. En Cristina, este caso, y solo quisiera apuntar dos cosas. Primero, el sector académico debería ser el primero en cumplir plazos, porque estás educando. Y uno de los problemas de este país es que vamos dilatando las cosas, ¿verdad? Entonces, el sector académico debería de dar el ejemplo, porque si estamos educando en que los plazos se cumplen, debería de ser como, vaya, aquí está, en tiempo, cumpliendo los tiempos. Y por otra razón, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública también da plazos para que le respondan, ¿verdad? Al momento de estar procesando una información. Entonces, ¿cómo queremos que respeten a la institución si la misma institución no se respeta? No sé si lo dije bien o no, Cristina, pero a lo que me refiero es que hay que cambiar esa cultura de dejémoslo para después o incumplamos los plazos. en efecto, de hecho, la misma correlación del instituto desde que inició era de modo tal que pudiese tener una interacción en la configuración del pleno. Hay unos que los nombraron para 4 años y hay otros que los nombraron para 6 años en esa primera ocasión, con el único fin de que cuando cambiaran no cambiara todo el instituto, sino que fuera cambiando de alguna manera parcial. Pero definitivamente ahora creo que ya con las diferentes postergaciones de elecciones de comisionados han sido, ya se perdió esa frecuencia o esa correlación que en un principio se pretendió. Y en efecto, yo creo que es importante destacar 2 puntos. Yo creo que independientemente del criterio que cada quien tenga, porque, por ejemplo, yo soy una estudiosa del derecho y de verdad a mí me encanta leer mucho, leer mucha doctrina, leer mucha jurisprudencia y demás, pero independientemente de el criterio que cada quien pueda tener respecto de la suplencia en este caso, yo creo que hay 2 cuestiones que hay que cuidar en la elección del comisionado, cualquiera que sea. Uno, la, el perfil del comisionado que va a llegar. Debe de ser una persona que sí cuente con experiencia y por supuesto creo que una cuestión ineludible es su desvinculación a cualquier corriente ideológica que pueda sesgar de alguna manera su criterio, porque lo puedo decir yo ahorita desde el cargo, definitivamente creo que si alguien tuviese una agenda o tuviese una corriente que lo estuviera influenciando, definitivamente no podría resolver con la misma solvencia con la que se resuelve actualmente en el instituto. Y lo digo con solvencia porque yo los comento incluso con mis compañeras y compañeros, les digo, miren, es que yo nunca he recibido ningún comentario de, mira, ¿y por qué no cambias tu criterio y lo haces así o tratar de debajo de agua cambiar? No, cada quien resuelve conforme a su criterio y al estudio que hemos hecho del expediente. Entonces sí creo que es importante eso. Pero por el otro lado, que ya no es solamente el perfil, la segunda cosa importantísima es el cumplimiento, como ya lo decía Diana Verónica, el cumplimiento por parte de las instituciones de todo el procedimiento legal. Yo creo que si un procedimiento legal va pegado a los tiempos, va pegado a las formas y va pegado a la publicidad que exige este tipo de procedimientos, definitivamente creo que no va a haber ningún tipo de cuestionamiento en este sentido. Entonces yo creo que si el perfil y el procedimiento van de la mano, no va a haber ninguna objeción de ninguna organización de la sociedad civil para que se elija el comisionado del instituto. Saben que creo que lo que pasa es que también el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, creo que la sociedad se ha venido dando cuenta de la importancia de la labor que realizan desde hace poco. Es decir, no habíamos probado al IAIP y, ¿qué será? De 2 años para acá, ya la gente entendió, la sociedad civil entendió que a través de ustedes se puede obtener información
que las instituciones o esconden o niegan o no lo publican, convenientemente no lo ponen en sus sitios web o lo que sea. O Pero dicen que es entonces, información reservada. como ha ocurrido hace poco, ¿verdad? Con un montón de, ya vamos a hablar de esos temas. Pero creo que hasta ahorita pues ya se entendió realmente el valor que tiene la labor que ustedes realizan. Y ahora sí, todo el mundo quiere estar ahí. Sí, y no, y es importante esto de la participación ciudadana porque hemos visto, digamos, que en su mayoría, debo de decirlo, el sector periodistas es quien más acude al instituto. Normalmente es por una investigación que después se refleja en una nota periodística y demás. Son quienes más acuden. Quizás me atrevería a decir que es, digamos, el sector más participativo en este punto, pero no es y no debería de ser el único sector porque de repente, y yo lo he mencionado antes, mucha gente dice, ¿y por qué no investigan esto? Yo les devuelvo las preguntas, porque entonces no lo solicitan y así el instituto ya puede darles esa información, porque esto depende de la participación ciudadana. El instituto no es que vaya eligiendo sus casos y no es que vaya diciendo, este caso voy a ver o este caso no, o este caso no. El instituto se mueve conforme las peticiones de la ciudadanía y yo puedo pedir ahora, puedo pedir la información de una administración pasada. Normalmente lo que existe coincidencia es que la organización de turno o la administración de turno es de quien piden, evidentemente, porque es quizás la información nueva, la información reciente, lo que está pidiendo la ciudadanía, pero eso nada inhibe que yo pueda pedir incluso de gestiones pasadas y ya no importa que hayan pasado años, pero eso debería de estar documentado. Entonces, es importante esa participación y por eso es tan importante que la ciudadanía tome conciencia de por qué debe solicitar información y en esa medida el instituto va a poder conocer de sus casos. Por Vaya, iniciativa propia no pueden, ¿verdad, Cristina? No, nosotros no tenemos una labor de investigación. En el único punto donde sí tenemos una iniciativa propia es cuando, por ejemplo, vemos una infracción a la Ley de Acceso a la Información Pública y entonces ahí sí podemos iniciar un procedimiento sancionatorio de manera oficiosa. Es el único caso en que el instituto, digamos, por actuación automática, al ver la infracción a la Ley de Acceso, ahí sí actúa, pero de ahí no, porque entonces ahí sí perderíamos, digamos, como esa imparcialidad de que nosotros escogeríamos casos y dirían algunos, ¿por qué escogen este y no escogen el otro? Ahí sí serían válidos esos cuestionamientos, pero en otro supuesto no podemos estar con esa labor investigativa. Es lo que la sociedad o la ciudadanía en general pues haya pedido. y puesto que Óscar Campos ha dimitido de su candidatura a esta plaza vacante, ¿qué va a ocurrir entonces el día de hoy? ¿Se va a llevar siempre a cabo la elección o se va a volver a postergar? Bueno, voy a hablar con base en la experiencia que yo he tenido, porque obviamente pues yo como precandidata que fui en su momento, ¿verdad? Luego ya elegida en una terna y demás, perfectamente pues conozco el procedimiento que se llevó en ese momento, que es conforme al reglamento de la ley de acceso. En realidad, cuando falta una persona en la terna, lo que debería de suceder es que declaren desierta esta convocatoria. Y eso sucede en todo procedimiento administrativo, no solamente en este, en muchos. Si no se llega a conformar una terna, entonces lo que debería de decirse es se declara desierta esta convocatoria y el ente debería de volver a hacer una nueva convocatoria que tenga la publicidad de los diarios y demás, y entonces así darles nuevamente, empezar de cero, darles nuevamente a las universidades que postulen, darles un tiempo, la ley ya, el reglamento ya regula un tiempo, entonces, y empezar de cero hasta volver a una nueva asamblea general. Sin embargo, por una publicación, de hecho, del mismo Oscar, que no somos conocidos, pues, o sea, tenemos ahí una resolución, no sé si esa pues ya está notificada y demás, él publicó un fragmento en donde pareciera ser que lo que están resolviendo es que le dan 10 días más o 7 días más a partir de ahora como para que rellenen candidaturas, como para que rellenen los dos que quedaron, que rellenen el que falta
y la asamblea la han vuelto a programar supuestamente el 24 de julio. Digo esto porque realmente no, yo he buscado en el MINED a ver si hay un documento oficial y no lo he encontrado. Y definitivamente, pues si fuese así, pues sería de valorar si realmente ese sería el procedimiento correcto o no, porque ya el procedimiento ahorita no se conformó terna. Y cuando no se conforma terna, básicamente todo se cae. Entonces, pero... tendría que declararse desierta. Cristina. Debería de ser así. Ese, digamos, sería el criterio que se seguiría y que se ha seguido en las anteriores elecciones. Como lo que pasó contigo. Y cuando se declara desierta, la ley ya establece el tiempo para nuevamente abrir el proceso y establecer una fecha. De hecho, lo pueden hacer de forma inmediata, pero tiene que ser de cero. Es decir, que no pueden agarrarse de lo que ya está para continuarlo, sino que tienen que empezar de todo y empezar otra vez las entidades a proponer a sus candidatos, incluso tendrían que actualizar solvencias, porque eso es un lío, realmente el andar pidiendo solvencias y demás uno se tarda un montón. De hecho, la solvencia de la policía ahora es por citas y para que le den la cita solamente son 2 semanas, entonces el tiempo que están dando realmente creo que limita la participación de las personas porque tendría que ser una persona que ya estuviese enterado de lo que iban a resolver, que no creo que suceda, y por lo tanto, pues para tener las solvencias listas, porque de lo contrario definitivamente sería imposible. A ver, una fuente de toda mi confianza me está enviando al WhatsApp la resolución del Ministerio de Educación suspendiendo la asamblea de este día y reprogramándola para el 24, y aquí tengo, dice, acta de suspensión de Asamblea General para la elección del comisionado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública, sector universidades, reunidos en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a las 16 horas del día 9 de julio del año 2020 en las instalaciones por la oficina, dice, respuesta Carla Lisette Rivera Magaña, no, a ver, por la Dirección Nacional de Educación Superior, Claudia Lorena Rivas Zamora, propietaria, Luz de María Martel de Sánchez, suplente, por la Oficina de Información y Respuesta. Bueno, menciona ahí todo el mundo, dice aquí, lectura, perdónenme que estoy leyendo, este es un acta, ¿verdad? Así sí, que... al final. Al final me voy a... Uy, esto está... Conclusión. Esto, acuerda, aquí está, ya llegué. Acuerda, tiénese por retirada la postulación del candidato presentado por la Universidad Francisco Gavidia, licenciado Oscar Osvaldo Campos Molina. Suspéndase la Asamblea General programada para las 9 horas del día 10 de julio, o sea, ya dentro de un ratito, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Bueno, entonces se programa para el 24. Le da 15 días, porque hoy es 10. Exactamente le da 15 días. Sí, es lo que les digo, que realmente ahí habrá que revisar, las autoridades deberían de revisar porque en otras oportunidades ha sido distinto. Entonces, y las autoridades realmente no se han cambiado porque son incluso varios de los que están ahí, son varios de los que nos convocaron en su momento, por ejemplo, a mi persona, y eso fue pues hace no tanto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues debería de respetarse. Yo el llamado que hago es que se respete la legalidad, porque si el procedimiento se hace correctamente, de verdad que no va a haber ningún tipo de cuestionamientos. Esa es mi consideración. Aquí, Cristina, y un saludo a Oscar Campos, quien es amigo, ya ha estado con nosotros en uno que otro programa. Y él ya estuvo en el instituto. Bueno, entonces el tema de Oscar, lo que se cuestionaba de alguna manera era su vinculación directa en un puesto de gobierno, y eso de alguna forma pues hacía hacía que dudar sobre su independencia a la hora de... ¿A qué puesto te refieres, Tony? Fíjate que él está en un puesto en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. No sabía. Okay. ¿Verdad, Cristina? No, realmente no tengo información oficial al respecto. Ajá. Le voy a escribir a Oscar que me diga en lo que estamos conversando. Sí, perdón, no, es que sí, tiene razón, es cierto, él estuvo creo que en algo que tenía que ver con juventud, ¿verdad? O no sé si se mantiene en ese puesto. Bueno, la cosa es que dimitió
¿verdad? Ya voy a averiguar bien el puesto que tiene. Hola, Oscar, aquí le estoy escribiendo. A ver, entonces Cristina Hola, se Oscar. reprograma para el 24, se reprograma para el 24 y entonces las universidades tendrán que, como dice usted, rellenar esa con otro candidato, la terna. Sí, definitivamente digamos que la idea no debería de ser esa, pero como le digo, ahí las autoridades pues serán las que conocen mejor el procedimiento y demás, pero en todo procedimiento, cuando no se cumple una terna, el resultado es que se declare desierto. Entonces, y así es como se ha venido manejando ya tiempos atrás. Entonces, será de determinar realmente si este es el procedimiento correcto o no, porque inclusive yo creo que el no contar, digamos, con ese procedimiento legal podría vedar de alguna forma la oportunidad de las 23 universidades, porque la forma en que se dan cuenta las universidades es a través de la convocatoria. Y si no existe una convocatoria, definitivamente no existe una forma de dar a conocer esta resolución y que las universidades tengan las oportunidades de ya presentar una postulación. Yo creo que es importante esto porque las universidades deben de enrolarse en este papel tan importante que está fungiendo pues el Instituto de Acceso, y creo definitivamente que debe de hacerse de la forma correcta para poder digamos, de esa manera garantizar la participación de todas estas universidades, al menos de la mayoría, pues. Esa convocatoria debería estarse haciendo hoy mismo, Cristina. Podría hacerse el mismo. Para que den chance los 15 días, pues. Pues si la ley aunque la ley ya marca que incluso tiene que ser 60 días antes de la asamblea, entonces por ahí yo creo que hay que leerse el reglamento de la ley de acceso para poder un poquito como cuadrar los tiempos. Definitivamente no tengo la notificación oficial de eso en realidad, o sea, no está subida por lo menos en el portal del MINED hasta la hora que yo lo revisé. Entonces será de analizar si realmente ese es como el camino correcto. Lo que sí es que, por ejemplo, vaya, yo me acuerdo en mi votación, al principio, pues incluso ver que tuviéramos para poder elegir terna. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente las universidades van votando, o sea, las universidades uno se presenta y van diciendo como, vaya, mire, este candidato me parece, y entonces así es que se forma la terna. Entonces, definitivamente creo que es un ejercicio muy bonito porque no solamente le da la oportunidad a uno como aspirante de poder presentarse ante las universidades y decirle la experiencia que uno puede tener y de qué forma puede aportar. Buscar apoyo, dices tú, de las universidades. Exactamente. Entonces, definitivamente, pues las universidades deben de tener esa motivación y para poder votar a ese candidato. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo recuerdo que habíamos 6 participantes y de esos 6 participantes, pues nos presentamos, todos dimos nuestro currículum y así fue como las universidades fueron votando. Entonces, en mi caso muy particular, me acuerdo perfectamente de quienes votaron por mí. Me acuerdo que fue la Universidad Andrés Bello, fue la Universidad de Oriente, fue la Universidad de las Asambleas de Dios. Entonces, uno recuerda perfectamente quienes, digamos, votaron por uno. Entonces, creo que eso es importante porque cuando uno recapitula en el tiempo, definitivamente esto da esa legitimación que definitivamente necesita un funcionario al momento de estar ya ejerciendo, pues, en el puesto. ¿Cuánto tiempo lleva esta plaza pendiente, Cristina? Pues según el criterio adoptado ahorita por las autoridades, sería desde noviembre del año pasado que ¿cómo se llama? Que ya, digamos, estarían ellos habilitados, según el criterio pues que están siguiendo ahorita. Muy bien. Pasamos, si gustan, a hablar sobre el estado de la transparencia en nuestro país. Hoy por hoy, en medio de la situación de pandemia, ¿qué es lo que está ocurriendo, Cristina, con las solicitudes que los distintos sectores de la sociedad civil están haciendo a las entidades públicas? Bueno, tenemos como varios escenarios aquí y eso es importante también como darlo a conocer para que también veamos las diferentes dificultades que vamos enfrentando a medida que, digamos, esta pandemia del COVID también va avanzando. En ese sentido, definitivamente en primer lugar nos topamos con el problema de que
A mucha gente le estaban denegando la información, no le estaban brindando la información solicitada, excusándose en la cuarentena domiciliar obligatoria que teníamos. Ante eso, pues definitivamente el instituto y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional ya en última instancia han sido pues muy enfáticos en establecer que las solicitudes de acceso a la información no deben de suspenderse. El derecho de acceso a la información no debe de estar suspendido en la pandemia. ¿Qué podría pasar? ¿Acaso lo que podría pasar es que se postergue por alguna razón justificada? Y eso es, digamos, lo que ahorita estamos pidiendo, por ejemplo, con muchas oficinas de acceso de información o de información y respuesta, porque estamos viendo que ante el alto número de contagios por el COVID-19, muchas oficinas están dejando de funcionar porque su personal se está enfermando, su personal se está contagiando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Deberán entonces de suspender la entrega de la información? No, lo que pueden hacer es postergarla y decir, mire, en este momento no nos encontramos de forma completa, digámoslo así, toda la unidad, pero vamos a retomar su solicitud. Lo importante es no obstaculizar ese derecho de acceso a la información pública que tienen las personas y que definitivamente en este momento se vuelve importantísimo. Quiero compartir quizá brevemente mi experiencia ahorita que estamos en el instituto. Debo decir que nosotros ya llevamos casi 4 semanas de estar en actividad presencial y no presencial, porque estamos turnándonos. Nosotros tenemos un plan de contingencia muy bien armado que pretende no poner en riesgo ni a los usuarios ni a nosotros. Parte, digamos, de este plan de contingencia es, por ejemplo, recibir todo de manera electrónica. El instituto, digamos, para recibir usuarios, por el momento no se encuentra habilitado porque el contacto es lo que genera, pues, la propagación del virus. Entonces, definitivamente, el medio tener un contacto, aunque sea recibir un documento, un papel, pues, podría poner en riesgo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos decidido que mientras no exista una disminución en los contagios, en el número de contagios, pues no se van a recibir de manera presencial, pero todo lo estamos atendiendo de manera virtual, inclusive las audiencias. Dígame, Tony. Audio, Tony. Micrófono. Sí, ya, les pido por favor que nos quedemos ahí con ese pensamiento, Cristina, ¿verdad? Con ese pensamiento, porque Oscar Campos ha enviado una nota de audio que ya le envié yo a Emerson. Por favor, Emerson, escuchamos a Oscar Campos, que incluso la saluda a usted ahí, Cristina. Sí, ¿Verdad? un saludo a Oscar. Yo de verdad le tengo mucha estima. No lo conozco mucho, pero sí hemos tenido la oportunidad de compartir en algunas ocasiones y de verdad yo le envío también mis saludos. Emerson, lo envié al WhatsApp de la radio y a tu WhatsApp. Por favor, escuchamos. Emerson. Híjole, ¿saben qué? Ya ahorita, Tony, ya le ayudo con eso. Ya, por favor, lo envié a tu WhatsApp y al WhatsApp de la radio para escuchar a Oscar Campos y tener también su versión, ¿verdad? De por qué el tema de la dimisión. Recordemos que esta era una candidatura propuesta por la misma Universidad Francisco Gavidia. ¿Estamos listos, Emerson? Ya casi. Bueno. Pues Oscar Campos, representando al sector académico, ¿verdad? Decías tú, propuesto por la Universidad Francisco Gavidia para ser parte de esta terna y conformar al representante en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hoy, de hecho, estamos conversando con Cristina Pérez, quien es presidenta en funciones, ¿verdad? Interina en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hoy sí ya estamos, Emerson. Creo que no. Ya, estoy teniendo problemas técnicos, ya ahorita lo resuelvo. Bueno, avísanos, por favor. A ver, Cristina, ahí entonces... estamos ya. Escuchamos a Oscar. Hola, Tony, mucho gusto. Sí, los estoy escuchando. Saludos a Cristi. Un gustazo enorme escucharla a ella. Y saludos a Diana, Verónica también y a todo el equipo. Sí, mi cargo desde el 1 de octubre de 2019 en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública era encargado de programas territoriales para la prevención de la violencia.
Esto es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de lo que antes era el Viceministerio de Prevención de Violencia. Es un cargo técnico para el cual me sometí, un proceso de contratación de servicios profesionales, no es plaza por ley de salarios ni nada por el estilo, y no es un cargo de confianza. Entonces, por eso no hay ningún tipo de vinculación, digamos, que pudiese poner en riesgo la independencia con la que yo pudiese haber actuado en ese momento, si es que llegaba a ser electo comisionado. Eso. Y segundo, pues igual se ha tomado la decisión junto con la rectoría de la Universidad Francisco Gavidia, en vista de la coyuntura política, la coyuntura de la pandemia, la emergencia, en vista de los señalamientos y ataques infundados de varias organizaciones de sociedad civil, preferimos junto con la universidad mejor retirar la postulación y pues que continúe el proceso abriendo la oportunidad a otras universidades. De igual forma, la Universidad Francisco Gavidia todavía lleva un candidato, el licenciado Gómez, que es un muy buen perfil, y esperamos pues que se respete también la decisión de que continúen estas personas y no se trate de manipular una elección solo porque no están de acuerdo con los perfiles. Un abrazo a Cristi, la respeto muchísimo y sí hemos conversado un par de veces y obviamente seguiremos en contacto porque el tema de la transparencia no tiene que distinguir ni colores ni sectores, aquí todos tenemos que sumar en materia de hacer más transparente al país y a las instancias de gobierno. Un abrazo, Tony, un abrazo, Diana Verónica y Cristi. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Creo que era importante escuchar a Oscar también, ¿verdad? Porque Sí, no, la verdad que yo creo que, y coincido con él en varios puntos, debo de decir también que particularmente creo que en este momento, digamos, de adaptación al teletrabajo, a todas estas cuestiones virtuales, quizás creería que no es tan, digamos, adecuado en este momento estar como haciendo este tipo de cosas, porque, y lo digo muy abiertamente, yo creo que uno está tratando de sobrevivir a no contagiarse, a no tener un riesgo, y quizás en este momento muchas de las personas andamos como en otra sintonía, ¿verdad? Obviamente cuidando la salud y demás, preocupados, yo creo que a veces ya a muchos nos ha pasado que tenemos insomnio y todo, ¿verdad? Entonces, sí. Obviamente los procedimientos deben de continuar, eso no hay ningún problema y todo, pero estamos viviendo un contexto bien especial, entonces, no, yo tengo muchos puntos de coincidencia con lo que menciona Oscar y de verdad, como él dice, yo también espero que podamos seguir trabajando pues el tiempo que yo todavía esté por ahí, porque definitivamente creo que es eso, creo que uno debe de aportar su grano de arena desde donde esté, desde cualquier trinchera y definitivamente pues en ese sentido es importante no para uno, sino que es importante para el derecho de acceso a la información en general, así que creo que es ideal, lo compartimos y totalmente de acuerdo con eso. Retomamos entonces. Tony, solo tal vez el punto es que Oscar se hubiera ido directamente de la universidad propuesto sin haber pasado por este cargo, que aunque él menciona es técnico en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de alguna manera, pues, como te dijera, se lee, pues, ¿verdad? Como alguna relación con el gobierno de turno, pues. Entonces yo creo que diferente hubiera sido la situación, me parece, si él de la Universidad Francisco Gavidia hubiera sido propuesto directamente y trabajando pues directamente con la universidad. Hay que decir, Tony, que con Oscar estuvimos en aquel esfuerzo de transparencia y de combate a la corrupción, ¿te recuerdas? Sí. Y él como parte de la Universidad Francisco Gavidia. Entonces también es una persona que conocemos y decía, él ha estado ya en esfuerzos que precisamente van acorde con la transparencia en este esfuerzo que realizamos, que sacamos un documento para combate a la corrupción. Retomamos entonces, Cristina, donde nos quedamos, transparencia versus contagio. Sí, entonces, ¿qué ha hecho el instituto? Tratar de que las diligencias definitivamente no pongan en riesgo. Y ha sido difícil, por ejemplo, en la parte de las audiencias, porque hemos innovado. Realmente para nosotros ha sido, digamos, adaptarnos también a eso, porque yo creo que nadie en el país estaba realmente preparado para poder adoptar estas modalidades virtuales y demás, desde ver que alguien tenga buena conexión, que pueda verse bien en la cámara, que pueda distinguirse los documentos que en algún momento pues presente y demás. Entonces sí creo que es un reto
pero hasta ahora pues lo hemos conseguido, hemos tenido exitosamente ya varias audiencias e inclusive hemos tenido hasta prueba testimonial ya vía virtual. Entonces definitivamente creo que eso es un avance para la transparencia y para estos tiempos en donde definitivamente debemos de cuidarnos entre nosotros mismos y que aunque sea una pequeña concentración de audiencias, ayer teníamos una audiencia contra un consejo municipal, entonces estaban por lo menos 10 personas que si hubiesen estado en el instituto probablemente nos hubiéramos duplicado o triplicado la cantidad de personas por todas las personas que teníamos que estar en asistencia a ello, pero ayer ellos lo pudieron hacer con el distanciamiento social en su respectiva municipalidad y nosotros lo pudimos hacer también con el distanciamiento social respectivo. Entonces, es bien chistoso porque estamos en nuestros cubículos y hacemos las audiencias desde nuestros cubículos, ¿verdad? Y nosotros ni nos vemos, o sea, nosotros estamos en el instituto y ni nos vemos, entonces, pero realmente creo que esa es la idea, creo que finalmente esa es la idea. Y estamos pues trabajando con el personal mínimo, de verdad que con el mínimo necesario para poder operar. Y eso es importante porque definitivamente creo que no solamente nos interesa salvaguardar nuestro equipo, que evidentemente pues no deseamos que nadie se contagie, sino también los usuarios del instituto que deben también de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de propagación de este virus que ahorita pues nos ataca. Yo tengo dos inquietudes, Cristina. La primera, las oficinas de información y respuesta, que así se llaman, las que funcionan en las diferentes instituciones para ser el enlace con la población, para darle información, tienen una cabeza que es la responsable porque es la que firma el documento, entiendo yo, que le entregan a uno con la información que uno ha solicitado. ¿Qué pasa con esta persona si está enferma de COVID? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hay un segundo que lo sustituye o se tendrá que esperar que esta persona termine el aislamiento, la cuarentena que andará entre los 15 o 3 semanas y luego continuar el proceso? Eso debería de ser el deber ser, Cristina. Usted lo ha dicho perfectamente. Debería de nombrarse a una persona que pueda atender estas solicitudes de manera interina. Recordemos que esto no es de manera permanente, no es que va a perder su cargo ni nada por el estilo, sino que únicamente es atenderlo. Probablemente lo que ocurra, y nosotros estamos conscientes de ello, es que tengan que justificar una dilación, porque naturalmente el que alguien más se enrole en el puesto implica que voy a tener que empaparme también de lo que estoy firmando, pues no voy a poder firmar nada más porque sí, sino que voy a tener que leer, enrolarme, exacto. Porque no entonces, es el oficial de información pública. Efectivamente, que de hecho, por ejemplo, ahorita nos ha llegado justamente una consulta del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que justamente, pues, digamos, han tenido una situación como la que estamos mencionando, en donde nos mencionan que por el alto número de contagios que están sucediendo, pues varios del personal han tenido ya dificultades y que por lo tanto no están ahí. Entonces, justamente, pues en ese sentido va la indicación, la recomendación de que no dejen de atender. Digo el Seguro Social porque es uno de los que quizás instituciones que ahorita más solicitudes de información puede estar teniendo, ¿verdad? Por el mismo contexto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no suspendan el derecho. Porque o sea, que no digan no, que no digan no lo vamos a atender, ¿verdad? Como es lo que ocurrió, que tuvimos la oportunidad de verificarlo con la alcaldía de San Salvador, que la alcaldía de San Salvador tajantemente estaba diciendo no, y nuestra directora ejecutiva tuvo una reunión con el oficial de información de la alcaldía de San Salvador porque tuvimos una denuncia de ese punto de que no estaban atendiendo y que estaban suspendiendo plazos, y tuvimos eso y le hemos mandado una nota a la cual estamos esperando la respuesta de si ya restablecieron, porque la obligación de ellos es atender las solicitudes de información. Es posible de forma remota. De hecho, el instituto mismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo ha hecho de forma remota todas y ha podido atender todas las solicitudes. Eso es bien importante. O sea, no tiene que dejar de fluir la información, ¿verdad? Se puede hacer de forma remota. Yo no, o sea, no es que dude, vaya, que alguien esté enfermo, se haya contagiado, no pueda estar trabajando.
Le pasó también a la Corte de Cuentas. ¿Recuerdas, Diana Verónica, lo que nos decía la presidenta de la Corte de Cuentas? Que cuando llegaban los auditores de la Corte de Cuentas a querer, darle seguimiento Requerir y información, hacer las auditorías para el tema del Hospital El Salvador y otras cosas que está haciendo el gobierno en esta pandemia, les decían, es que hay enfermos en el departamento y no los pueden atender. No digo que que no sea cierto, pero pues sí, hay que buscar la manera, o sea, no deberían de decir no, sino que en este momento, ¿verdad? Las personas encargadas están guardando aislamiento por sospecha COVID-19. Entonces, vamos a recibir la información de la solicitud y denos 3 semanas, denos 3 semanas para que estas personas se reincorporen a trabajar, ¿verdad? Y darle el seguimiento respectivo. O poner a otra persona, pues yo no sé. O poner a otra persona, exacto, que yo creo que dentro de las instituciones debemos de estar preparados para estas contingencias, porque evidentemente, insisto, no es algo para lo que estuviésemos preparados, pero que ahora tenemos que adaptarnos a esta situación y lamentablemente yo creo que cada día sí estamos viendo que más personas cercanas a nuestro círculo pues sí están viéndose afectados, entonces definitivamente es una realidad que no podemos negar, pero también hay formas de no poner en riesgo, pero siempre atender este derecho fundamental. Es que no nos olvidemos de eso, porque de repente uno dice, ay, ¿de qué me va a servir el derecho de acceso si en realidad no importa, antes es la salud? Yo entiendo que existe una priorización de la salud en este momento y de hecho lo comparto los temores que yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Y demás, pero también el derecho de acceso a la información es un pilar fundamental para todo Estado y no puede en este momento obviarse de ninguna manera esa importante obligación. Entonces sí hay que equiparar. Les pongo un ejemplo de cómo sí nos incumbe todo esto. No ha sido vía IAIP. Hay periodistas que han enviado formalmente solicitud a Casa Presidencial para que les permitan ingresar al Hospital El Salvador y verificar si es cierto que el tema de la lavandería, el tema el tratamiento de aguas y todo lo demás. Todo eso, al final, si uno va a dar al hospital, pues a uno le incumbe que esa cosa funcione bien, ¿verdad? Pero no lo dejan entrar. Y entonces, ¿cómo pues? ¿Verdad? Sí, definitivamente garantizar el acceso a la información en todas sus vertientes, porque aquí estamos hablando de libertad de expresión y la libertad de expresión conlleva también el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si es una obra pública, pues evidentemente la ciudadanía tiene toda la facultad de cuestionar, de buscar, de indagar. Si es, por ejemplo, vienen a nuestras casas, ahí sí ya no, porque ya no es algo que haya sido comprado por fondos públicos, ¿verdad? Entonces ya es diferente, pero ya cuando es un fondo público, cuando es una obra pública, la ciudadanía tiene todo el pleno derecho de hacer eso. Entonces realmente el llamado del instituto es que se cumplan las obligaciones de transparencia, incluso ni siquiera deberían de solicitarlo, sino que ya debería de estar accesible para que las personas puedan tener ese acceso de manera inmediata a toda la información que sea de carácter público. Lo que pasa es que ha costado tanto, ¿verdad? Bueno, recordemos que se creó el instituto, pero se le dieron fondos. ¿Cuántos años después, Cristina? Fueron casi 9 meses después se le dieron. O sea que los primeros comisionados pasaron ad honorem. Ahí sí que fue ad honorem. Jaime Campos fue de los primeros, ¿verdad? Sí, en efecto. Aquí nos está saludando vía Twitter, dice Jaime. Feliz mañana, Diana Verónica y Tony. Un saludo especial a su invitada, Cristi. Le mando todo mi cariño. Abrazos hasta sus hogares, Diana B y Tony. Ya vio que estamos en las casas, Tony. Sí, ya vio. No, mira, y no te imaginas la cantidad de gente que está escribiendo y que está escuchando esta entrevista. Muchísimas gracias. Vaya, como esta fuente que me envió el acta, por ejemplo, no le envía. Se la voy a reenviar porque la tenemos nosotros antes que usted. Mire, saludos a Jaime, por cierto, de verdad, todo mi cariño también para Jaime. El primer presidente, Cristina, a ver, refrescame la memoria. Fíjese que no, lamentablemente Jaime no fue presidente, fue el licenciado Ortega quien fungía como presidente, pero
Quizás la particularidad es que los dos comisionados que más se visibilizaban eran Jaime y la licenciada Herminia. Entonces, por eso es que todo el mundo considera que fueron presidentes. Fueron más mediáticos después, ¿verdad? Sí, pero ellos eran quizás los que se miraban más. Como tú, ¿verdad? Que sos presidente interina, entonces ya nos cuesta decir el interina siempre porque pues es con quien conversamos. Me recuerdo que hubo una solicitud, Cristina, a la Asamblea Legislativa para que en uno de estos tantos decretos legislativos y ejecutivos que se han dado como consecuencia de enfrentar la pandemia, se mantuviera el que no se vencieran los plazos, es así, ¿verdad?, de las solicitudes de acceso a la información pública. Esto está vigente, es así, ¿verdad? No es que es para después. Debo de decir que en realidad el decreto que la Asamblea dio fue vetado por el presidente. Ajá. Pero como ya no hay un decreto de suspensión, es por eso que nos encontramos trabajando. Es decir, que digamos, si en caso de volver, digamos, a una cuarentena domiciliar obligatoria, en ese caso tendría que la Asamblea emitir al mismo tiempo, según mi consideración, un decreto donde diga que, digamos un inciso donde diga que el instituto pues seguirá funcionando a pesar de eso, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente yo creo que nos ha quedado clarísimo, no solamente con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino con la sentencia tan famosa de la Sala de lo Constitucional, la 21-2020, en donde la importancia capital del derecho de acceso a la información pública es totalmente reconocido. Entonces, no habría un fundamento constitucional para vedar la actividad del instituto y creo que sustentado con la forma virtual en que estamos haciendo nuestras diligencias, creo que todavía eso le da un sustento mayor a la Asamblea para justificar el por qué sí deben de, si en algún momento han pensado suspender plazos otra vez, el por qué sí el instituto debiera de seguir con la habilitación de plazos. Ya están incluso estas oficinas, estos oficiales emitiendo algunas resoluciones a solicitudes de información. Por ejemplo, el día 8, hace 2 días, el Salvador.com, el diario de hoy, publicó que Casa Presidencial, por ejemplo, declaró bajo reserva el contrato de un asesor venezolano. Dice la información del proceso de contratación de Miguel Arbelo. Su plaza, salario y currículum fue declarado bajo reserva por Casa Presidencial. ¿Conoce de este caso, Cristina? Hasta este momento no ha llegado al Instituto de Acceso. Digamos, hemos recibido algunos otros casos mediáticos, pero este en particular no ha llegado todavía al Instituto de Acceso. Estaríamos pues pendientes de cuando llegue la apelación y se le va a dar el mismo trámite que se le está dando a todos, que ahora pues estamos tratando de mantener una política de poder darle trámites de manera oportuna y pronta a cada uno de ellos, precisamente porque sabemos que la información pública no solamente debe de ser completa, sino que también debe de ser oportuna. Entonces nosotros estamos tratando en la medida de nuestras posibilidades agilizar procedimientos para que la ciudadanía también obtenga esta información de manera oportuna. ¿Qué otros casos, vaya, dijo usted, mediáticos, sí ya recibieron ustedes respuesta? Por ejemplo, hemos recibido apelación. Por ejemplo, el caso que interpuso una fracción del FMLN, que llegaron, de hecho, y no pudieron ser atendidos de forma presencial por lo que les comentaba, ¿verdad? Que nosotros dentro de la política es no atender a nadie absolutamente de manera presencial. Entonces, lo que hicieron fue remitirlo ya de manera oficial al correo que el instituto ha dispuesto y ya tenemos esa información que es el tema de los varados. Entonces, esa pues ya lo tenemos ahí. En definitiva, ya también se ha recibido, digamos, bueno, creo que ese ya lo teníamos en la mira, que es el tema de la salud, el presidente de la República.
debo de decir que incluso, y aquí quizás como un comentario, debo de decir que también solicitaron a nuestro instituto, solicitaron el tema de salud de nosotros. Entonces, y debo de decir que la información se brindó al peticionario, decía de que qué enfermedades habíamos tenido nosotros a partir de nuestro nombramiento, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, eso y también estamos sometidos al mismo escrutinio. Entonces, definitivamente como funcionarios sabemos que abandonamos de alguna manera una parte de nuestra intimidad, porque probablemente si no fuera funcionaria a nadie le interesara si estoy enfermo o no, muy probablemente, ¿verdad? Pero ahora que pues estoy fungiendo en este cargo, pues nosotros hemos tenido esa premisa de dar información, inclusive, les digo, hasta la que nos pedían. Hasta del mal de amores preguntaron, Cristina, ¿no? Híjole, sí. Cristina, volviendo al tema de la solicitud de los varados, recuerdo que esta fue una solicitud de diputados del FMLN, ¿verdad? Que solicitaron a Cancillería cuál era el plan para la repatriación de los varados y que ellos se quejaban porque lo que les había dado Cancillería era como la programación de vuelos, ¿verdad? O sea, que era una información muy escueta, pero no era el plan. Y debido a eso entiendo, es que ellos se abocaron al Instituto de Acceso a la Información Pública, que la información no era completa y solicitaban que se pidiera completa. Hay un formato, hay una serie de criterios que las instituciones están obligadas a cumplir al momento que le solicitan una información. Sí existen parámetros, algunos digamos como más obvios, digamos que otros, porque por ejemplo debe de estar en un formato editable, por ejemplo, en un formato donde las personas puedan copiar, puedan hacer, porque realmente sabemos que esto es una información periodística. Hay algunos que lo solicitan a veces en formatos muy específicos que quizás a veces no es posible por la complejidad. Hemos tenido algunos en Ministerio de Hacienda que dice la Dirección General de Impuestos Internos, dice, por ejemplo, miren, no es posible el poder, digamos, darlo en ese formato específico, pero sí lo podemos dar en este. Lo importante es hacer llegar la información a la ciudadanía y de forma, digamos, incluso tuvimos un caso con la Alcaldía de San Salvador, fue que no le querían dar el formato a pesar de que sí lo tenían de esa forma. Y decían, no, mire, yo le voy a dar la consulta directa, que venga él a buscar, pero se investigó en el proceso, mientras se dio la tramitación, que sí tenían el formato requerido. Entonces, al final, se ordena la entrega y la Alcaldía de San Salvador lo entregó después de la resolución del instituto. Tal vez no me refiero al formato informático, a la forma en cómo entregan las cosas. Sino que a lo que debe cumplir, o sea, qué detalle minucioso debe cumplir la información que estoy solicitando. Y retomo, porque decían los diputados del FMLN, si lo único que nos han mandado es las fechas programadas para los varados cuando estarían regresando al país, como el plan de vuelos, pues, por decir algo. Y nosotros hemos pedido más que eso, pues, sino que todo el detalle de cómo se está llevando a cabo el plan de repatriación. Entonces, a ese formato, a esas características me refiero. La información es variada. De hecho, debo de decir que quizás aquí nada más voy a meter como otro tema, pero solo mencionado, que es el tema de datos abiertos, que precisamente eso facilitaría el acceso a la información de todo esto, digamos, que están solicitando, porque a veces en variables a veces que solicitan los peticionarios con ese nivel de detalle, a veces no está la información. Hemos tenido solicitudes que a veces piden un montón de variables, ¿verdad? Y que a veces no está, pero hay otras tantas en que sí está. Entonces yo creo que es importante como ver que existe libertad. El peticionario puede solicitarlo, pero sí ya dependerá mucho de la organización de la institución para ver si tienen esa información o no. Entonces sí, yo creo que es importante, debo de mencionar algo, que Cancillería ha sido uno de los que incluso en los últimos casos, debo de mencionarlo, en avenimiento, cuando se le llama conciliación, Cancillería da la información.
No sé si va a ser este el caso o no, pero Cancillería es uno de los que muy puntualmente pues está cumpliendo y de hecho debo decir que es el que se ha alejado, digamos, de todos los demás entes del Ejecutivo en entregar información. Entonces, eso es bueno porque quiere decir que aunque lleguen al instituto, realmente es uno de los entes que se ha estado aportando a entregar la información. Cuando usted Y dice que es quizás, de lo que, perdón, Cristina, que se ha alejado, significa que Cancillería es el bien portado y los demás no, o sea, o Ajá. se resisten a brindar la información. pues sí hemos notado que de parte de algunos otros entes del Ejecutivo existe mucha resistencia en entregar información. Cancillería no es parte, digamos, de esos entes porque, repito, ha entregado la información y de hecho a satisfacción de los usuarios. Entonces eso es muy bueno también destacar los puntos positivos. Claro, o sea, hay instituciones que están haciendo las cosas bien, es lo que tú dices, Cristina, ¿verdad? Sí, Y también eso es importante. respetarlo, claro. Ajá. Sí, también debo decir que ayer nos entró también un caso que también es de interés de toda la ciudadanía y para que se vea pues la importancia del derecho de acceso a la información pública, porque nos entró un caso relativo a los datos que supuestamente ha publicado Hacienda de muchos de los contribuyentes. Entonces, que dijo que se ha publicado, salió una nota periodística, de hecho, En de revista Gato Encerrado. Exacto, que se ha publicado más de 5 millones de salvadoreños, los datos de más de 5 millones. Entonces, este caso nos llegó el día de ayer, ya tiene asignado un número y definitivamente creo que esto es de coyuntura, pues importancia para todos. Entonces, para que vean la importancia que tiene el acceso a la información en estos tiempos. Dice la nota de Gato Encerrado, revista Gato Encerrado, es una nota de la periodista Zenia Oliva. La información confidencial de más de 5 millones de salvadoreños se encuentra en riesgo después que el Ministerio de Hacienda hiciera público el acceso a estos datos en su página web desde agosto del 2019. La asociación Tracoda interpuso una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que emita una medida cautelar por la fuga de información. Pero ¿Qué onda es ahí? ¿será la lista de quienes, de quienes tenían pendientes impuestos o qué? Pues mira, 5 millones de salvadoreños es Ajá, casi todos, vean. ajá, ok. Entonces, este es un caso que va a tener que decidir el instituto y que naturalmente pues tendrá que hacerlo rápidamente, pues. Entonces, definitivamente es trascendental la importancia del ente rector en esta época. Bueno, no es primera vez, ¿verdad? Porque recordemos que en el gobierno anterior, Tony, ¿te acordás? Habían publicaciones hasta en los periódicos, pues, de todas las personas, Dice que empresas. Gato Encerrado pudo verificar que no es difícil encontrar el sitio para descargar las bases de datos. En este se encuentran como archivos descargables documentos que contienen los registros de datos personales de más de 5 millones de salvadoreños. Debido a la cantidad de registros encontrados, es posible que se trate de la información de los contribuyentes inscritos en Hacienda. Ok. Bueno. Con razón le andan hablando a uno de todas partes, veo. Por eso de repente a uno le caen mensajitos y dice, ¿y yo cuando puse un mensajito aquí? No, pues si no, ahorita da risa, pero ¿qué otro tipo de información hay ahí que solo a uno le compete? Y por eso es importante después también. Lo andan extorsionando a uno. Así es, y por eso es importante también la discusión de la ley de protección de datos personales, en la que también pues el instituto ha tenido la oportunidad de participar para que dar como la opinión, porque hasta este momento la protección de datos personales pues la tiene el instituto y la ha hecho el instituto. Entonces, definitivamente pues la experiencia que hemos recapitulado a lo largo de estos años va a contribuir para la nueva ley que se pretende ya promulgar. Cristina, yo recuerdo que en el pasado reciente han dicho que los que más se resisten a brindar información son el órgano ejecutivo y las alcaldías. ¿Eso sigue siendo así? ¿Qué pasa con el sector justicia, con la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial? ¿Qué pasa con otras instituciones del Estado?
Bueno, en el histórico del instituto, es decir, desde los inicios del instituto, debo decir que quien se lleva el primer lugar de no brindar información o de ser el ente más apelado es la Corte Suprema de Justicia. Ah, mira, pues. Es un dato como bastante curioso, ¿verdad? Debo decir que ya en los casos últimamente, por lo menos de los que ya mientras yo he estado en funciones, la Corte ha tenido apelaciones, pero no ha sido la que más ha tenido apelaciones. Sí, digamos, sí hemos notado esa resistencia porque inclusive, pues, no solamente, digamos, de los entes del Ejecutivo, sino también de las alcaldías, como bien lo menciona Tony, porque definitivamente las alcaldías son las que quizás más tardan en actualizar sus portales. Las alcaldías no tienen implementado todavía, algunas todavía ni tienen oficiales de información. Realmente eso son infracciones graves a la ley de acceso y lo estamos viendo de tal modo que incluso estos últimos días, toda esta semana hemos tenido alrededor de 4 o 5 audiencias que son contra consejos municipales que el instituto ha iniciado y que definitivamente esto les podría conllevar a unas multas a cada uno de ellos. O sea, la multa no es que individualmente, no es, perdón, que conjunto, sino que es individual. Entonces, y no puede salir del erario público, es decir, no puede salir de fondos públicos, sino que sale de fondos personales, porque uno responde con su propio patrimonio y no con el del Estado. Entonces, ya cuando ven todo esto, los alcaldes, los concejales, el secretario municipal, el oficial de información, el oficial de gestión documental, ya cuando ven que el instituto inicia esta función, es hasta ahí donde de repente hemos notado que empiezan a hacer mejoras, pero en realidad el instituto tiene como esa labor de estar controlando. Ahorita ya iniciamos nuestra evaluación extraordinaria de alcaldías y de entes no municipales y esperamos que todos hayan cumplido las obligaciones de transparencia, porque esto es todo lo que han hecho alrededor del 2019. Entonces, y la parte del 2020 que llevamos hasta marzo, para ver cómo están en cumplimiento de obligaciones de transparencia y ver si no han incurrido en ninguna infracción de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque corren el riesgo, que es el inicio en procedimiento sancionador. Ya para ir casi cerrando, Cristina, ¿qué pasó con el Ministerio de la Defensa Nacional y aquella visita que ustedes les hicieron y los drones y el portón cerrado y todo lo demás? ¿En qué va esa situación? ¿A qué altura? Bueno, ahorita ya el procedimiento está en estado de dictar la resolución definitiva, que ya va a salir en unos días, precisamente con la idea de alguna manera, de sentar un precedente en este caso y de ver cómo se va a valorar la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de no permitirnos el ingreso, no obstante, pues ser una actividad normal y legal que siempre hacemos, pues, o sea, esto es fundamentado totalmente en la ley y vamos ahí a valorar cuál ha sido la negativa en ese punto. Pero esto lleva meses, ¿verdad, Cristina? Justo fue como 2 semanas antes de entrar en cuarentena. Los primeros días de marzo. Ajá. Sí, y el Ministerio de la Defensa, a pesar de esa visita, no ha enviado ninguna información. No, lo que sí recibimos de vuelta es... ¡Ay, qué lindo! Lo que sí recibimos es del Ministerio de la Cultura, que también les habíamos solicitado las actas de expurgo, esto es, todos los documentos que oficialmente el Ministerio de la Defensa Nacional ha destruido. Entonces, el Ministerio de la Cultura es quien lleva digamos, registro. Ellos ya nos enviaron y la respuesta a eso es que de los documentos que estábamos buscando oficialmente no han sido destruidos. Eso es lo que, digamos, se pudo llegar a concluir de eso. Sin embargo, como repito, la valoración de esto se va a hacer en la resolución definitiva que ya está próxima a dictarse. Ok. ¿Y cuáles podrían ser las sanciones para terminar, Cristina? ¿Las sanciones? Ajá, ante la negativa de dar la información, porque dices que en los próximos días estarán emitiendo... En este caso no es un procedimiento sancionador. En este caso nada más lo que vamos a ver es si se debe de entregar la información o en todo caso de reconstruir o si no se debe de dar. Ya sí,
la parte que ha solicitado la información considera que además de lo que diga el instituto existe una causal de infracción, pues perfectamente puede ya iniciar el sancionatorio. Pero en este no hay sancionatorio, en este no hay sanción, sino que en este solamente se va a decidir si se entrega o reconstruye la información o si no se da. Ok, bueno. Son las 9:08. Sí, ya tocamos base, ya sabemos qué va a pasar con la elección, al menos al 24 de julio, veremos qué pasa, ¿verdad? La persona que resulte electa asumiría las funciones de nuevo presidente del IAIP. No lo sabemos. La persona que resulte electa va a llegar como propietario del sector de universidades, pero la presidencia la va a decidir el presidente de la República. Ah, ya, ok, muy bien. Puede Perfecto. que sea en cabeza del mismo que llegue, pero puede que designe a cualquiera de los otros comisionados que se encuentren en este momento. Y usted pasaría nuevamente, digo nuevamente, sino que porque lo es, a la suplencia. Efectivamente, así sería. Bueno, vamos a ver. Bueno, no, pero es que en el caso de los suplentes no pueden ser considerados, ¿verdad, Cristina? No. En este caso, digamos, para poder acceder, en todo caso, tendría que haber una nueva postulación. Okay. Bueno, a ver si se anima, ¿verdad? Cabal. Después. Vamos a considerarlo, ya que hay ¿cuántos días? 7. Bueno, Cristina, muchas gracias. Un saludo para todos en el Instituto de Acceso a la Información Pública, una institución que cada vez cobra más valor por su independencia que debe continuar y por la transparencia que nos brinda a la ciudadanía, a los datos, a la información. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es importante este tipo de temas y es importante pues que también estén pendientes de estos espacios que se generan y definitivamente pues me alegro de verlos muy bien y que sigan así y que pues tengamos aquí el combate efectivo contra la pandemia. A cuidarse, a seguirse cuidando. Muchas gracias. Claro que sí. Adiós. Un abrazo, Cristina. Adiós. Gracias. Diana, nos atrasamos. Vamos a la